El uso del viento como fuente de energía no es precisamente una novedad. Desde los molinos empleados para moler trigo en la antigüedad hasta diseños hidráulicos en época romana, son artefactos que aprovechan la energía de un recurso externo para llevar a cabo un trabajo o una actividad. Los aerogeneradores actuales son sencillamente diseños más optimizados que hacen uso del viento. Los vientos son masas de aire en movimiento, con una gran energía cinética. Alrededor de un 2% de la energía procedente del Sol es transformada en esa energía cinética, aunque una parte se disipa a poca distancia del suelo. Gracias a factores como la diferencia de densidades entre masas de aire o simplemente el giro del planeta, existen estos movimientos de fluidos. Los aerogeneradores emplean esta energía para producir electricidad, debido al intercambio energético entre las masas de aire en movimiento y una turbina. Se basan en el mismo principio que permite la sustentación de aviones. La diferencia de presiones entre las partes superior e inferior de las alas causa un empuje vertical. Para el caso de los aerogeneradores, dicho empuje ocasiona el movimiento de las palas de la turbina, debido al perfil de estas. La geometría de estos aerogeneradores es muy amplia. Vamos a ver una clasificación en función de la posición del eje en el que se halla la turbina. De eje horizontal. Son los más populares y extendidos. Se caracterizan porque el eje de giro de la turbina es paralelo a la dirección del viento. Suelen constituirse con 3 palas, pues es la opción más eficiente desde el punto de vista técnico. Estas palas atacan al viento de forma directa, lo que se llama posición de barlovento, y deben estar siempre orientadas correctamente. De eje vertical. A diferencia de los anteriores, estos aerogeneradores tienen su eje de giro perpendicular a la superficie donde se ubican y a la dirección del viento. Permiten recoger energía sea cual sea la dirección del viento. No obstante, su menor altura hace que esos vientos sean más débiles. En la práctica, suelen tener un rendimiento menor que los de eje horizontal y un coste elevado de vibración. Existen sistemas eólicos en los que no hay eje de giro, sino que se aprovecha directamente la vibración producida por el viento. Estos sistemas se han patentado en España y disponen de un mástil móvil que oscila libremente sin importar la dirección del viento. Los aerogeneradores de vibración aprovechan los vórtices o torbellinos de presión provocados por las masas de aire. Esto genera cierta resonancia o reverberación en el dispositivo y se absorbe una parte de la energía. Estos sistemas suelen ser más silenciosos, con menos elementos móviles y con una menor ocupación del terreno. A esto se suma su menor impacto en avifauna, por no haber eje de giro. Sin embargo, sigue siendo una tecnología en desarrollo. A partir de ahora, al hablar de aerogeneradores en este episodio, nos referiremos, por defecto, a los de eje horizontal terrestres. Los aerogeneradores comerciales suelen funcionar a potencia nominal o normal de trabajo, con unos vientos entre 4 o 5 metros por segundo. Para que los molinos tengan cierta estabilidad en la generación, suelen fijar su velocidad de giro para velocidades de viento mayores de un rango. Esto se muestra en las curvas de potencia de los aerogeneradores, donde se dibuja la potencia según la velocidad del viento. Se puede ver que a velocidades bajas el aerogenerador no produce energía y va incrementando su potencia hasta los 12 o 13 metros por segundo, donde comienza a estabilizarse. ¿Y cuánta energía seríamos capaces de obtener? Pues los aerogeneradores aprovechan una fracción de la energía cinética del viento. La potencia resultante se muestra aquí. El término C sub P reduce la potencia final que el rotor entrega, debido a la conocida como ley de Betz. Esto es un enunciado que dice básicamente que solo es posible convertir un máximo del 59% de la energía cinética del viento en energía mecánica para el aerogenerador. Si a esto le sumamos los rendimientos por conversión eléctrica, hoy en día los aerogeneradores llegan a operar a unos rendimientos de entre el 40 y el 50%, cercanos al límite de Betz. Si sabemos la energía que queremos obtener, ¿dónde la hallamos? Pues de igual manera que se realizan exploraciones para hallar hidrocarburos, se suelen hacer estudios de las zonas para evaluar sus recursos eólicos. Aquí tienes una sencilla ecuación
para ver la velocidad del viento a una altura h. Esta expresión es válida para terrenos no muy complejos, pero permite hacerse una idea del viento de una zona con tan solo conocer unos detalles sencillos. Sin embargo, este valor de velocidad es instantáneo y no nos da mucha información sobre periodos largos. Para ver el potencial eólico de una zona con más precisión, hay varias herramientas disponibles. Una de ellas es la rosa de los vientos. Esta muestra, para una zona y un periodo concreto, las diferentes direcciones del viento en 360 grados, así como las velocidades típicas y las horas en estas circunstancias. Es decir, se muestra qué porcentaje del tiempo total hay viento a una determinada velocidad y dirección. Este es un ejemplo para Málaga capital. Si nos fijamos, la dirección este-sudeste, S en el diagrama, es la dirección predominante, con más de 1000 horas de viento. Los vientos a unos 12 metros por segundo son las velocidades protagonistas en esa dirección. Otra herramienta es la distribución de Weibull. En unos ejes cartesianos muestra un reparto de velocidades del viento en una zona y el número de horas al año. En este ejemplo, las velocidades de entre 4 y 8 metros por segundo son las que se dieron en más horas. Y si no nos convence ninguna de estas opciones, podemos acudir a los atlas eólicos que existen, como el proporcionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Sin embargo, recordemos que la infraestructura eólica va más allá de los recursos disponibles. Las instalaciones eólicas terrestres requieren una determinada accesibilidad para el mantenimiento, lo que obliga a adecuar el terreno con procesos como la deforestación parcial. Además de esto, hay que tener en cuenta los espacios protegidos y el tránsito de avifauna. Normalmente, estas ideas figuran en los estudios de impacto ambiental de los proyectos. Pues con todo ello, veamos ya el estado de la eólica en España. A finales de 2023, la eólica era la tecnología con mayor potencia instalada en todo el país, con casi 31.000 megavatios, un 21,6% del total. Es una fuente importante en el sistema eléctrico y se encuentra en todas las comunidades, a excepción de la Comunidad de Madrid. La evolución de esta tecnología ha sido paulatina, y además de en potencia instalada, ha llegado a convertirse en la primera fuente de generación. En 2023 protagonizó el mix energético con un 23,5% de la generación total. Pero un momento, ¿y la eólica marina? Hasta ahora apenas se ha mencionado, pero es quizás más interesante desde el punto de vista de la generación. En tierra, los vientos son más erráticos, y los obstáculos y la rugosidad del terreno hacen que los aerogeneradores deban ser más altos para poder capturar vientos más fuertes. Mar adentro, la uniformidad superficial del medio y la vasta extensión del océano hace que los vientos sean más constantes y con mayor contenido energético. Por eso algunos países han optado por la eólica marina u offshore. En esta imagen, para 2019, muchos estados poseían casi tanta eólica marina como terrestre o incluso más. Un caso es Reino Unido, cuya geografía marina le otorga un potencial eólico muy bueno. España se encuentra en una posición de desventaja en este ámbito. Hay algunos problemas en la costa española que dificultan la instalación de estos parques, sobre todo la profundidad de las aguas y la lejanía de las instalaciones. Normalmente, la eólica marina usa estructuras concretas que se asientan sobre el lecho marino. Pero esto requiere unas profundidades bajas. Si no, es necesario otras estructuras como soluciones flotantes que encarecen el presupuesto. Piensa también que estos molinos son de más difícil acceso para el mantenimiento y además están expuestos a las sales marinas. Esto obliga a realizar tratamientos superficiales. En general, esta situación ha ralentizado el crecimiento de instalaciones eólicas marinas en España. Aunque existen proyectos en el país, como el archipiélago canario o en las costas catalanas y gallegas, se prevé para 2030 un objetivo específico de potencia instalada, según la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar en España. Bien, pues ya hemos hablado de algunos aspectos técnicos. ¿Cómo funciona la eólica en el resto del sistema eléctrico? Su integración viene supervisada por el Centro de Control de Energías Renovables. Al tratarse de una energía tan variable y con tanta incertidumbre, este órgano recibe información constantemente
sobre los parques eólicos para poder coordinarse con el resto de centrales. Pensemos que, en todo momento, la generación debe ser igual a la demanda. Si hay mucha generación eólica, quizás la red puede saturarse y sería necesario apagar otras centrales o incluso algunos aerogeneradores. Por su parte, en el mercado eléctrico, la energía eólica afecta en gran medida al precio de la electricidad. Existe un coste en este precio, denominado coste de generación eléctrica y de la energía. Suele venir fijado por el precio diario del mercado, al que entran las diferentes tecnologías. Así, cuando hay mucho viento y la eólica abastece a gran parte de la demanda, estos costes se reducen, pues no hay que usar otras tecnologías más caras, como las centrales de carbón. Según estima la Asociación Empresarial Eólica, los aerogeneradores han permitido reducir entre 5 y 31 euros el megavatio hora de electricidad en la última década. No obstante, y como comentábamos antes, la eólica tiene una enorme potencia instalada y en ocasiones el resto de energías suman tanto que el balance de generación-demanda se desequilibra. Por eso en ocasiones se acude a vender la energía a otros países como Francia o Portugal. Si nos fijamos en esta imagen de red eléctrica de España, hay tramos horarios donde se intercambia energía con el exterior. Son tramos donde la potencia es negativa. Otras ocasiones han supuesto que se modifiquen algunas centrales, como las instalaciones de ciclo combinado o las nucleares. El caso de estas últimas es más inusual, ya que normalmente son las eólicas las que se ajustan para no modificar las centrales nucleares. Como en el resto de episodios, vamos a ver qué impacto ambiental tiene la eólica. Primero, definamos el ciclo de vida, cosa que ya es recurrente en estos vídeos. Es básicamente un balance global de todas las etapas involucradas en la tecnología: materias primas, fabricación de componentes, puestas en marcha, reciclado, etc. El ciclo de vida se puede estudiar para ver las emisiones totales, porque aunque los aerogeneradores no produzcan gases de efecto invernadero cuando funcionan, sí hay emisiones en otras etapas. Podemos decir que la eólica es responsable de entre 7,8 y 23 gramos de CO2 por cada kilovatio hora de energía producida, en todo su ciclo de vida. Es mayor incluso que las emisiones de la nuclear. ¿Y qué fases integran el ciclo de vida para sacar esos números? Si hablamos de las palas, que son la parte más crítica del aerogenerador, tenemos más o menos las siguientes fases: fabricación de la viga, fabricación de conchas, ensamblaje y curado, y acabado. Toda esa fabricación del aerogenerador puede llegar a contemplar prácticamente el 75% del coste de inversión, y es además responsable de una gran parte de las emisiones. La extracción y obtención de los materiales como tal empleados en todo el ciclo de vida de un aerogenerador suponen el 85% de todas las emisiones. Tan solo la turbina y los cimientos contribuyen en un 50%. El proceso de fabricación, por su parte, alcanza un 8%. A esto hay que sumar que es necesario transportar estas enormes estructuras al sitio en cuestión. Esto ha generado ocasiones en las que se ha tenido que construir nuevos caminos, ampliar ya existentes, o bien eliminar obstáculos en el terreno, con tal de poder trasladar, por ejemplo, las palas de la turbina. Además, estos elementos tan críticos suelen trasladarse con vehículos como remolques y giroscopios, para facilitar la maniobrabilidad. En general, esto eleva las emisiones de gases y contaminantes, por lo que es fundamental la optimización del traslado. Esta fase contribuye en un 5% a las emisiones del ciclo de vida completo. Esto es solo con respecto a emisiones. Los aerogeneradores son puntos de atracción de impacto de rayos. Aunque suelen contar con sistemas de protección contra rayos, se han dado ocasiones donde estos sistemas no estaban operativos. Adicionalmente, los aerogeneradores son responsables de impacto a avifauna y a murciélagos, dado que suelen ubicarse en hábitats o zonas de paso de estas especies. Se han llegado a contabilizar hasta 9.000 aves muertas en España, desde 2020, aunque los datos pueden no ser fiables debido a la captura por depredadores. Sin embargo, muchos estudios plantean que la contaminación, la modificación del ecosistema y las líneas eléctricas son las principales amenazas frente a las colisiones con aerogeneradores. En la última etapa de este ciclo de vida, el reciclado de las palas suele realizarse desarmando estos elementos, mediante medios mecánicos, químicos o térmicos.
España carece de una infraestructura establecida para estas tareas y no existe un marco normativo extenso para el desmantelamiento de los parques eólicos. Además, la rentabilidad del proceso de reciclado es más que cuestionable, lo cual explicaría ese escaso interés en llevarlo a cabo. Así que, aunque la podamos considerar energía renovable, queda todavía mucho trabajo por hacer en cuanto a aquello que sí podría limitar la expansión de la eólica, como los materiales o los recursos usados en la fabricación.